Muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Hola, buenas tardes a todos. Y es que este tema, desde luego, que había que comentarlo en el informativo, porque es un tema que, bueno, pues pone de nuevo de manifiesto o vuelve a traer esos temores que teníamos cuando surgió el tema de los misiles, que en un primer momento se decía que eran rusos, finalmente fueron ucranianos, que habían caído, en este caso, en Polonia. Ahora lo que tenemos es un misil presuntamente de origen ruso que ha traspasado el espacio aéreo de Moldavia, un país que no está en el territorio de la OTAN, que no está en la OTAN. Entonces, Luis, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Va a ser simplemente una anécdota o puede tener realmente consecuencias reales esto de que el misil haya pasado por Moldavia? Bueno, realmente, como tú bien decías, Moldavia no es espacio OTAN, con lo cual que un misil ruso haya cruzado el espacio de Moldavia tendría que tener consecuencias solo, o la reacción que cabría esperar sería sobre todo del gobierno moldavo. Además, parece ser que es una de las zonas, una de las regiones que pertenecen a la zona de Transnistria, y Transnistria es una república autoproclamada independiente, no tiene reconocimiento internacional, por eso en ese sentido no es un país internacionalmente hablando, y es una zona de mayoría rusófona, es decir, que aquí Rusia es un territorio que también considera más cercano a sus intereses, es una parte de Moldavia que sigue una dinámica distinta, porque incluso tiene una moneda, una bandera, un gobierno, es decir, tiene un alto grado de autonomía de facto, aunque, como digo, de jure no es independiente porque no tiene ese reconocimiento internacional, que es lo que le da la legitimidad para poder operar en la escena internacional. Como Moldavia no es espacio OTAN, en principio la OTAN no tiene ningún tipo de obligación de responder. Además, y aquí, bueno, pues sí que es verdad que Moldavia desde antes del verano, mes de junio, le fue concedido el estatus de país candidato a la adhesión a la Unión Europea, pero es que eso tampoco conlleva ningún tipo de responsabilidad por la parte europea en ese sentido. Simplemente lo que constata es que Moldavia cumple los requisitos necesarios, es decir, cumple los criterios de Copenhague, que son los que abren o cierran la puerta a que un país pueda solicitar o no la adhesión, pero lo que supone ese estatus es simplemente podemos comenzar a negociar la posible adhesión. Una cosa es que ya fuera un miembro de pleno derecho de la Unión Europea, pero como no es ni uno ni lo otro, es decir, no es ni el país OTAN ni país de la Unión Europea, pues a priori en lo que es el espacio occidental europeo, en el club comunitario y en los miembros OTAN, pues no, bueno, podemos estar tranquilos porque no cabe esperar una reacción formal más que por parte del gobierno moldavo. Entiendo, Luis, que todavía no conocemos el motivo de ese desvío del misil, pero en tu opinión y también con tu experiencia, ¿podemos considerar que es una acción que se ha hecho de forma con consciencia, podemos decir, o es más bien un desvío accidental que puede ocurrir? Bueno, claro, a ver, esos son los dos posibles escenarios que habrá que confirmar. Es decir, podemos tener, al final, el misil según una trayectoria puede desviarse por diferentes motivos y en ese caso, bueno, pues si es accidental, pues es accidental. Y ahí no hay intencionalidad, es decir, no hay dolo, con lo cual las posibles consecuencias o las posibles reacciones que cabría esperar serían bastante diferentes. Otra cosa bien distinta sería que hubiera sido intencional. Y aquí, como en alguna otra ocasión, pues puede ser por diferentes motivos, ¿no? Primero, pues, bueno, pues es una manera de testear la capacidad de reacción o cuánto tiempo tarda en reaccionar un gobierno o la fuerza aérea. Es decir, esto también con el tema de los cazas también este tema salió. Es decir, puede servir para probar, siempre y cuando haya sido de manera intencionada, pues los fines pueden ser esos, ver o testear la capacidad de reacción, el talante de ese gobierno o qué medidas adopta ese gobierno, es decir, un poco el clima político del país, es decir, puede ser con diferentes motivos y por diferentes causas. A día de hoy, bueno, a día de hoy ha sido hoy, por lo cual la expresión quizá no sea la más acertada, pero ahora mismo no tenemos constancia de que haya sido por un motivo o por otro. Primero vamos a ver exactamente a qué se ha debido. Y también, bueno, pues en un primer momento Ucrania decía que había sobrevolado el espacio rumano, con lo cual estamos entrando en el espacio OTAN. El propio gobierno rumano ha entrado a decir que no tenía constancia de que eso se hubiera producido. Parece que finalmente no ha sido así, con lo cual, bueno, como decía, está sobrevolando o ha sobrevolado una zona que Rusia tiene, entre comillas, bajo su especial paraguas. No es una zona rusófona, que precisamente una de las estrategias, lo decía ayer también en este canal,
es una de las estrategias que tenía el Kremlin, ¿no? Conseguir toda la parte que va desde el Donbass, esa media luna que va desde el Donbass, pasando por Crimea hasta Odessa, para luego en una segunda fase del conflicto, bueno, pues intentar conseguir o reconocer internacionalmente, es decir, conseguir controlar de una manera o de otra Transnistria y precisamente, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, que es una zona de Moldavia que es una zona separatista de Moldavia, es decir, no es la Moldavia controlada por el gobierno de Chisinau, sino que está controlada de facto por un gobierno autónomo y de facto independiente. Bueno, ya por último, también Luis quería preguntarte, en el caso de que finalmente ese misil hubiera traspasado un territorio OTAN, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Porque es interesante también saber cómo podría responder la OTAN. Entiendo que la respuesta tampoco debería ser tan agresiva, teniendo en cuenta que el misil, en este caso, si fuera un caso igual, por ejemplo, con Rumanía, pero el misil hubiera hecho lo mismo, es decir, solo traspasar el territorio, pero no caer dentro del territorio, ¿cuál podría ser la respuesta? ¿Sería una respuesta poco agresiva, podemos decir? Claro, aquí hay que diferenciar primero que impacte, como el caso de los misiles que pasó en Polonia, es decir, ahí había un impacto en suelo OTAN, en suelo polaco, en suelo comunitario, con lo cual ahí la activación de la cláusula de defensa colectiva pues estaba sobre la mesa. Si no ha habido un impacto y simplemente se ha limitado, como ha sido el caso, bueno, no ha sido el caso porque parece ser que no ha sobrevolado Rumanía, pero en el hipotético caso en el que hubiera sucedido esto, de que el misil hubiera sobrevolado, simplemente sobrevolado, no impactado en territorio OTAN, es decir, hubiera sido una invasión del espacio aéreo de la OTAN, pero no habría ido más allá de ese hecho. Por esa parte, lo que hubiera cabido esperar es una condena enérgica, una reacción diplomática, es decir, llamadas o consultas en los Estados miembros, por ejemplo, al embajador ruso para pedirle explicación, es decir, un poco más en el plano del poder blando, ¿no? De una reacción diplomática, una condena formal, pero ningún tipo de respuesta militar en absoluto, puesto que, como digo, no ha habido un impacto, no se considera formalmente una agresión y, por tanto, la activación de las cláusulas de defensa colectiva pues habrían sido descartadas. Probablemente algunos de los Estados miembros, sobre todo los más cercanos al flanco oriental, pues si hubieran podido, ¿no? Pero esto, moviéndonos en el hipotético caso, bueno, pues estoy seguro que a lo mejor alguno de los países del flanco oriental de la OTAN, como decía, pues hubiera podido incluso solicitar esta activación, ¿no? Pero yo creo que no hubiera ido más allá de una condena enérgica, de una llamada a consultas del embajador y poco más. Bueno, pues Luis de Castro, como siempre, muchísimas gracias y gracias también por estar aquí con nosotros hoy. Sé que ayer también participaste aquí en Negocios Televisión, así que de verdad muchísimas gracias por tu disposición, por estar con nosotros, para poder hablar de un tema tan interesante como este de los misiles rusos que han traspasado ese espacio aéreo de Moldavia. Gracias, Luis. Nada, un placer como siempre estar con vosotros. Nosotros seguimos hablando de otros asuntos porque el furor del ChatGPT y los